A ver, ¿qué personajes en One Piece son más poderosos? ¿Los Yonko, los almirantes o los caballeros divinos, los caballeros de Dios? Y bueno, aquí tenemos que tener muchas cosas en cuenta y muchas cosas claras. También hablaremos sobre el Gorosei y su nivel de poder. Así que por favor quédense a ver este video si es de su agrado, si quieren saber el nivel de poder de estos personajes, y suscríbanse al canal si quieren seguir viendo contenido como este. Por favor den like si este video es de su agrado, y sin más que decir, comencemos con el video. Y bueno, yo en lo personal considero que los Yonko son los más débiles de todos estos grupos, y ya les voy a explicar por qué. Tiene que haber un limitante que evite que los Yonko vayan a por el gobierno. Esto es la marina. Sí, es verdad, la marina impide mucho de que los Yonko vayan a por el gobierno mundial, porque la marina es un grupo demasiado grande con integrantes bastante poderosos. Pero es que no solo la marina es peligrosa. ¿Por qué? Porque toda la marina no está situada en Marillois. Entonces, ¿por qué estos piratas, los Yonko o los piratas más poderosos, no van hasta Marillois? Y la respuesta es muy simple, porque en Marillois también tienen una fuerza bastante poderosa, que son los caballeros divinos, los caballeros de Dios, o el Kami no Kishidan, como se dice en japonés. Entonces, ¿qué tan poderosos son estos sujetos en comparación a los almirantes? Yo considero que son mucho más poderosos. ¿Por qué? Porque si no fuera de esta forma, los almirantes estarían por encima de ellos en jerarquía. Sí sabemos que el Kami no Kishidan son terubitos. De hecho, muchos son representantes de la familia de estos terubitos, de su propia familia. De hecho, Garling es representante de la familia Firgalan en los juegos, igual que Sommer, igual que Gunko, y así sucesivamente. Así que son terubitos también, pero estos sí son poderosos, son guerreros. Por eso se les considera caballeros de Dios. Pero es que no fueran tan gloriosos si tuvieran el simple poder de un almirante. Entonces yo considero que son más poderosos que un almirante común. No tanto, o sea, sí tendría que ver si por lo menos son más poderosos que un almirante de flota, que sería el más poderoso de todo el cuerpo de almirante, pero considero que sí, por su nivel de jerarquía. Ahora, el Gorosei, hablemos del Gorosei. ¿Qué tan poderoso es el Gorosei? Los 5 ancianos. En nivel de jerarquía son los máximos exponentes de poder. ¿Por qué? Porque ellos están justo abajo de Imo y encima incluso de los terubitos. O sea, ellos están por encima de los terubitos y encima de los Kami no Kishidan. Entonces, ¿qué tan poderosos son en cuanto a poder? Hemos visto que son muy poderosos, incluso capaces de paralizar el agua, el mar, o sea, el viento. Estos tipos son demasiado poderosos. O sea, tienen un aura demasiado increíble y poseen un haki aterrador. De hecho, su haki es abrumador. Tanto que incluso hacen temblar a Luffy del CP0 y a Zoro. Pero entonces, ¿qué tan poderosos? O sea, ¿son más poderosos que los Kami no Kishidan? Yo considero que sí. ¿Por qué? Porque sí vimos que actualmente Firgalan Garling es parte de este grupo tras la salida de San Saturn cuando lo mató Imo por haber fallado en el Head. Entonces él ascendió hacia el Gorosei tras la muerte de San Saturn. Esto nos dice que por lo menos deberían ser más poderosos, o sea, deberían ser más poderosos que el Kami no Kishidan. Ahora desconocemos que si son más poderosos que Firgalan o que Garling o que Shanrock, por lo menos. Puede ser que estos personajes sí sean más poderosos, porque hay que tener en cuenta que Garling es uno de los personajes que más nos han dado en suspenso de que supuestamente es bastante poderoso. Tenemos que ver esto en el flashback actual de God Valley, pero yo considero que sí es así. Entonces, ¿qué tan poderosos serían los Yonko si tenemos en cuenta el rango de poder de los almirantes y del Gorosei y del Kami no Kishidan? Yo considero que los Yonkos están por abajo de los almirantes, pero no por mucho. De hecho, un Yonko podría matar
a un almirante si las condiciones se presentan. ¿Y por qué digo esto? Porque yo considero, soy uno de los mayores partidarios a que si Barba Blanca estuviera en óptimas condiciones habría acabado con Akainu. Y esto nadie me lo puede refutar. ¿Por qué? Porque por algo no se van a enfrentar a ellos. O sea, si la Marina pudiera acabar con un Yonko, lo haría. O sea, si fuera algo simple, lo harían. ¿Cuál es el problema con esto? Que gastarían muchos recursos porque obviamente muchos morirían. Acabarían con un balance. ¿Por qué? Porque a lo mejor si van dos almirantes sería más fácil, pero entonces son dos almirantes que no están defendiendo el cuartel general, son dos almirantes que no están atendiendo otras emergencias, son dos almirantes que podría morir uno y eso acabaría completamente con la estabilidad del mar. Aparte que si la marina va hacia un territorio de un yonko a acabar con ese yonko, esto le da paso a que otro yonko vaya y ataque el cuartel de la marina. O sea, todo es así, es una estabilidad, un equilibrio que se mantiene en One Piece para evitar que un grupo vaya por el otro y así. Pero, obviamente, o sea, tendría mucha pérdida la marina si va tras un yonko. Pero ¿por qué entonces? Porque los yonkos también son conscientes de que si ellos van a atacar a la marina, se van a enfrentar con un muro de hierro, con un muro de acero, con un muro de diamante, con un muro muy, muy duro. ¿Por qué? Porque la marina tiene mucho personal, tiene muchos recursos, tiene mucho de todo. Aparte que en su propio territorio tienen aún más ventaja. Entonces, los yonkos por lo general tampoco van a atacar a la marina por esto. Pero aún así Barba Blanca fue. ¿Por qué? Porque en primer lugar a Barba Blanca no le importaban las bajas que iba a tener si salvaba a su segundo oficial y a su hijo Porgas the Ace. O sea, Ace. Nuestro personaje es el personaje de muchos favorito. Pero entonces, ¿qué tenía planteado Barba Blanca? ¿Él iba a ganar esa guerra o él iba a sacrificarse para que Ace sobreviviera? Yo considero que se iba a sacrificar. ¿Por qué? Porque es un vejestorio, o sea, ya estaba muy viejo. Lo vimos en bastantes aparatos y todo esto. Aún así no digo que haya sido débil. Estamos ante un hombre que fue considerado como el hombre capaz de destruir el mundo. Y era un sujeto demasiado grande, demasiado imponente. O sea, es un sujeto que dio bastante respeto. Pero aún así, yo digo que en sus óptimas condiciones, por ejemplo, en su prime o incluso un poco más de su prime, ya cuando muere Roger o hasta menos, o sea, por lo menos en el último enfrentamiento que tuvo con Roger, ese Barba Blanca podría acabar con un almirante. O sea, es algo demasiado fácil de ver, pero no considero que pueda acabar con dos, o sea que pueda aguantar una pelea con dos y mucho menos con tres. Aparte que tendría que ver cuál almirante sería, porque por ejemplo Sengoku considero que estarían muy parejos, por ejemplo un empate, así como pasaba con Garp y Roger. Estos no se pudieron matar ninguna vez que se enfrentaron porque su poder era muy parejo. Entonces no considero de que tampoco es que Barba Blanca sobresalga mucho sobre los almirantes, pero sí considero que en su momento habría acabado con uno de ellos. Ahora, obviando a Barba Blanca, ¿qué otro yonko considero que podría acabar con un almirante? Porque recuerden que esto, o sea, hay muchos yonko y hay muchos con diferentes habilidades. Y ya vimos que en One Piece, solo por ser poderoso no implica que eso te hará ganar. Porque vimos que Big Mom perdió, porque vimos que Kaido perdió, porque vimos que Crocodile, a pesar de ser un Chichibukai y alguien muy poderoso y tipo Logia, perdió contra alguien que no sabía ni siquiera usar Haki. ¿Y esto por qué? Por simplemente la debilidad. Entonces, si tú tienes la debilidad exacta de alguien, puede ser que le ganes a esa persona sin importar si esa persona es más poderosa que tú o no. Y eso es algo que se repite muchas veces en One Piece. Entonces, yo considero que depende del yonko a que se enfrenten. Ahora, si pensamos en Shanks, yo considero que Shanks tiene la habilidad y el poder para acabar con un almirante. Por supuesto, le costaría muchísimo, o sea, sería una batalla muy difícil de ver, pero es que ya Shanks se ha enfrentado a los almirantes. En la película de Red se enfrentó a Kizaru,
En Marineford, paró el ataque de Akainu y los retó. Retó a los de la Marina, e incluso retó a Barba Negra a que se enfrentaran a él si todavía tenían ganas de pelear. Y esto no lo va a hacer dispuesto a morir, porque ya que él tiene una meta, tiene un sueño, tiene una aspiración. Entonces, Shanks está muy seguro de que por lo menos podría abatir a uno. Ahora, esto no sé qué tanto le podría afectar esto, si afectar su propia vida, matar a uno para morir él también o algo así. Pero sí estoy seguro de que lo podría lograr. ¿Por qué lo digo y por qué estoy tan seguro? En primer lugar, porque Shanks es un sujeto que no tiene las mismas debilidades que un usuario de fruta. Tienen que entender que un usuario de fruta del diablo tiene como debilidad las rocas del mar, tiene como debilidad el agua del mar y tiene otras debilidades. Shanks no tiene estas debilidades. Shanks puede respirar bajo el agua, no puede respirar bajo el agua, puede nadar. Shanks puede tocar las rocas del mar y no se va a debilitar. Y tiene haki, mucho haki, un haki demasiado poderoso y abrumador. Y esto ya vimos que le afecta mucho a los usuarios de fruta, sobre todo a los logia. ¿Por qué? Porque se cree que los logias son invencibles. Pero llega alguien con un haki poderoso y ¡pum! El logia no sirve de nada. Porque lo que se cree que los vuelve intangibles literalmente desaparece ante la presencia del haki. Entonces, Shanks, precisamente un usuario del mayor haki que hay, creo que es el usuario actualmente con el haki más poderoso y más grande. Podría plantarle cara muy fácilmente a un almirante. No digo que va a salir ileso o que no pueda perder su vida. Puede perder su vida, porque tampoco es que hay que menospreciar a los almirantes. Pero dicho esto, considero de que por lo menos podría vencer a uno de ellos. Ahora, obviando esto, ¿qué otro Yonko podría vencer a un almirante? Vimos que Luffy venció a Kizaru. Y esto muchas personas lo han querido desmentir, muchas personas lo han querido defender, como que Kizaru perdió sus ganas de luchar porque cuando mató a Vegapunk y ya estaba cansado por la persecución a Vegapunk. Pero yo considero que Luffy lo venció. ¿Por qué? Porque ellos no estaban listos para la transformación de Nika. Nadie estaba listo para la transformación de Nika. Kaido tampoco estuvo listo para esa transformación. Y es que es una transformación demasiado poderosa. Demasiado, si ustedes ven la transformación de Nika de Luffy, él puede alterar la fantasía, él puede alterar todo lo que está a su alrededor. Lo vimos con el Gorosei, que es una de las figuras más poderosas que hay en el mundo. Ahora, no voy a decir que Luffy venció al Gorosei, porque literalmente bregó mucho en su lucha con ellos y se veía que eran prácticamente inmortales, porque Luffy los golpeaba y regresaban como si nada. Entonces no puedo decir que los venció, pero sí les plantó cara con su transformación y dejó fuera de combate a Kizaru, y esto es algo a tener en cuenta. Ahora, dicho esto, sí, he dicho que varios personajes podrían acabar con un almirante, pero lo que les digo, podría costarle su propia vida, esto a los Yonko. Kami no Kishidan, los Yonko podrían plantarle cara a los Kami no Kishidan o no. La verdad no se nos ha confirmado nada de esto y no voy a especular al respecto. Yo creo que no. Yo creo que no le podrían plantar cara. ¿Por qué? Porque los Kami no Kishidan son inmortales en primer lugar. Y el poder que tienen es muy abrumador. Aparte que tienen un haki bastante poderoso. Entonces no creo que puedan plantarle cara tan fácilmente a un Kami no Kishidan. No lo creo. Hay que ver Shanks en su momento plantándole cara con su enorme haki y sus habilidades, porque ¿qué pasa? ¿Por qué yo pongo a Shanks por encima de muchos Yonko? Porque Shanks estuvo en la tripulación pirata de Roger y ya vimos lo que la tripulación pirata de Roger puede hacer, en qué nivel están. Y si comparamos el nivel de los oficiales, de los primeros oficiales de Roger, en cuestión de todos los personajes que acabo de nombrar, entre los Yonko Almirante y Gorosei, están muy por encima. De hecho, Scopper Gavan acabó con uno de los Kami no Kishidan en un momento, lo derrotó rápidamente. Literalmente se cagó encima y nadie me puede decir y refutar esto. ¿Por qué? Porque yo vi el manga, esos capítulos son actuales y no se han sacado capítulos de anime. Entonces, este sujeto Summer del Kami no Kishidan se cagó encima cuando vio a Scopper Gavan. Y la razón por la que le cortaron un brazo a Scopper Gavan
fue porque literalmente lo amenazaron con matar a su hijo. Si no, no lo habrían podido lograr. ¿Por qué? Porque hubiera acabado con todos los del Camino Kishidan en ese momento. Ahora, Rayleigh. Bueno, si Rayleigh era el primer oficial, imagínense el poder que tiene Rayleigh en comparación a Scopergavan. Eso lo vamos a ver el domingo, ya que se dice, en los spoilers se han dicho que en el siguiente capítulo de God Valley se va a contar cómo Rayleigh le partió la madre a uno del Camino Kishidan también. Entonces esto implica que la tripulación pirata de Roger estaba a un nivel muy diferente. Y esto completamente desmiente lo que muchos fanáticos dicen de que los usuarios de Haki no son tan poderosos como los usuarios de Fruta del Diablo. Literalmente los usuarios de Haki son los usuarios más poderosos que hay en One Piece. ¿Por qué? Porque no tienen debilidades y tienen un poder más grande que el de la Fruta del Diablo. Ahora, no potencial, solo poder. ¿Por qué? Porque un usuario de Fruta del Diablo que haga su despertar de fruta, que la domine al 100% y que conozca bien las propiedades de su fruta, puede lograr maravillas. Por ejemplo, los almirantes no tocan el mar. O sea, Kusan puede caminar por el agua congelando el agua. A Kainu no lo he visto hacer nada de esto, pero a lo mejor evapore el agua o camine por encima con lava que se va enfriando encima del agua. Y Kizaru literalmente vuela. Entonces son usuarios de fruta que han logrado controlar muy bien su fruta. Pero, ¿qué tan poderoso podría llegar a ser un usuario de Haki del Rey? Tenemos el caso del pirata, el rey de los piratas. Roger era capaz de rivalizar con Barba Blanca, que era el sujeto capaz de destruir el mundo con una de las frutas del diablo más poderosas y que tenía un haki abrumador y aún así le plantaba cara fácilmente. De hecho, muchos especulan a que el único que le podía plantar cara a Roger en aquel momento era Rox D'Chevette y no sabemos nada al respecto porque aún no nos han puesto un enfrentamiento entre Roger y Rox D'Chevette. Muchos especulan a que no era tan poderoso como él porque tuvo que ayudarlo Garp a derrotar a Rox. Esto lo vamos a ver en los siguientes capítulos de God Valley, pero yo estoy seguro de que no se debió a la falta de poder de Roger. Roger era más poderoso que Rayleigh y que Gavan, y eso está muy claro y muy confirmado, entonces no vengan a decir esto. Ahora, si nos basamos entonces en la escala de poder real, tenemos los Yonko están un poco por abajo de los almirantes. Los almirantes están abajo del Camino Kishidan y el Camino Kishidan está abajo del Gorosei. Y todos esos tienen que pelarle los huevos a la tripulación de Roger porque esos eran bestias, son monstruos incluso en su vejez. Y en su juventud, pues vayan cagándose encima porque nadie los pudo derrotar.